Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más, una voz en el desierto a través de nuestro canal de YouTube. Hoy con un tema muy interesante e edificante. La prueba nos corona. Busquemos Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago habla de la tentación, Santiago habla de resistir una prueba, porque al resistir la prueba hay una promesa de bendición. Y dice las Escrituras, va a recibir la corona de la vida. Por lo tanto, la prueba nos corona. ¿Qué significa resistir? Resistir significa sufrir un padecimiento físico o moral sin dejarse vencer por él, a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. Eso es lo que significa resistir. Que sabes que algo te va a golpear, pero sin embargo tú no lo esquivas, sino que te golpea y tú te quedas firme. Vienen los obstáculos, viene la adversidad, viene contra tu vida y contra mi vida el padecimiento. Sin embargo, nosotros nos mantenemos firmes, nosotros nos mantenemos constantes e inclusive no nos quejamos de eso. Eso es lo que significa resistir. Dice las Escrituras, someteos a Dios. También Santiago habla, capítulo 4, del 7 al 8. Someteos pues a Dios. Y dice, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un sometimiento a Dios. Y cuando el hombre se puede someter a Dios, de seguro que el enemigo va a atacarle. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, el enemigo quiere atacarnos. Cuando le obedecemos, el enemigo va a venir a atacarnos. Muchas veces decimos, mientras más busco de Dios, vienen más pruebas. ¿Qué ocurre? Que ahora que estoy buscando más de Dios, es que viene la adversidad. ¿Por qué? Porque le interesamos, pero no le pertenecemos. Por lo tanto, si te sometes a Dios, vas a poder resistir al enemigo. No vamos a poder resistir al enemigo si nosotros no estamos sometidos a Dios. Pero si nos sometemos a Dios, de seguro que vamos a poder resistir. Amén. Y dice la palabra que de nosotros Él huirá. Cuando nosotros podemos resistir la prueba, ocurren muchas cosas en nuestra vida. Y hay tres factores importantes que quiero enseñarle o recordarle en esta noche. En primer lugar, cuando nosotros soportamos la tentación, resistimos la prueba, el diablo huirá de nosotros, pero en primer lugar nosotros vamos a crecer en el dominio propio. Es decir, el dominio propio va a crecer en nuestra vida cuando yo puedo resistir la prueba. Cuando viene la tentación, cuando yo permanezco firme, el dominio propio va a crecer en nuestra vida. Porque, ¿qué significa el dominio propio? El dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Repito eso. Cuando nosotros somos capaces de controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, en vez de ellos controlarnos a nosotros somos partícipes del dominio propio. Es que tú estás leyendo o tú estás en el tiempo de entretenimiento, pero eso no te cautiva. Tú dices, tarde tengo que descansar, hay que dormir porque mañana tengo que trabajar. Ahí se pone en actividad el dominio propio. Porque usted deja algo que es fácil para usted deja el entretenimiento y usted busca el descansar porque es necesario e importante más para su vida. Amén. Y es la palabra del Señor la que nos llama a que nosotros podamos añadir a la fe dominio propio. Por eso el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 del 5 al 7, dice también así: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Dice, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Dios ha depositado esa fe en nuestra vida y va a crecer, pero a la fe nosotros vamos a añadirle virtud. Eso significa buenas obras, caridad. Y sin embargo también a eso vamos a añadirle el conocimiento de la palabra de Dios. Pero al conocimiento y a la virtud vamos a añadirle el dominio propio, el control de nuestros sentimientos, el control de nuestra mente, donde podamos controlar los pensamientos de nuestra mente, aún nuestras acciones. Es decir, no me voy a enojar de esta manera porque voy a causar un gran mal. Por lo tanto, controlo mi carácter y traigo la paz, traigo la reconciliación y hago de una manera
sobrenatural e inclusive de una manera victoriosa, que la prueba se pueda convertir en que Dios nos dé esa bendición de la corona de la vida. Amén. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo del 1 al 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es decir, que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de autoridad, también de amor, pero de dominio propio, donde nosotros no cedamos a nuestras emociones para que nos controlen, sino para que nosotros podamos controlar nuestras emociones, que primeramente no va el alma, sino va el espíritu. Por eso las Escrituras dicen en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Pablo le hablaba a los tesalonicenses de la paz de Dios y de la santificación de Dios sobre nuestro ser. Y dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que pone en primer lugar lo espiritual, en segundo lugar lo almático, en tercer lugar el cuerpo. Amén. Porque Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres espirituales, donde nosotros le digamos a nuestra alma: alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque son nuestros sentimientos los que se hieren, y también nos enojamos y podemos apartarnos de Dios, no entender su plan, su propósito, y por lo tanto romper amistades e inclusive relaciones. ¿Por qué? Porque hubo algo que pudo causar esta separación y dio nuestros sentimientos, pero el Espíritu nos dice perdonar, el Espíritu nos dice restaurar. La palabra nos lleva a vivir y ser hombres espirituales. Por lo tanto, cuando viene la prueba y resistimos, por seguro que el crecimiento del dominio propio va a ser en tu vida de una manera poderosa. En segundo lugar, cuando resistimos la prueba, vamos a tener una alabanza a Dios extraordinaria. Y cuando hablamos de extraordinario, hablamos de algo que no es ordinario, porque lo ordinario es espontáneo. Lo ordinario muchas veces es el resultado de algo que hacemos, que alguien nos bendijo, que cumplimos años, que recibimos una bendición y aparece el gozo, aparece la alegría y alabamos a Dios. ¿Pero qué significa eso? Significa que eso es algo ordinario, pero lo extraordinario es aquello que se aprende, lo extraordinario es aquello que nosotros hacemos con esfuerzo, con sacrificio, y esa es una alabanza extraordinaria. Muchas veces vemos una alabanza, un cántico hermoso, un sonido angelical y decimos es extraordinario, pero sin embargo cuando podemos alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de la adversidad, es cuando no es ordinario, es extraordinario. Y eso ocurre cuando estamos en la prueba. Eso ocurre cuando en realidad somos sometidos a la prueba, somos tentados, estamos resistiendo. La alabanza surge en nuestra vida, la ponemos en práctica, nos acordamos, Dios me ha dicho que en medio de la tormenta Él se va a manifestar. Entonces la tormenta no detiene la alabanza, sino que la alabanza puede echar fuera a la tormenta. Amén. Dice la palabra del Señor que estaba Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Eso era una alabanza extraordinaria. Ellos habían sido presos, ellos habían sido golpeados, ellos habían sido heridos, lo habían llevado a la cárcel e inclusive estaban en las profundidades de la cárcel. Aún dice la palabra que sus pies estaban atados. Aún dice que todo comenzó en la mañana, pero a la medianoche las cosas se habían acabado. Sin embargo, ¿qué hizo Pablo y Silas? Comenzaron a cantar, comenzaron a hacer una alabanza extraordinaria en medio de la prueba. Dice la palabra que los presos oían, pero también hubo resultados. Dice que hubo un terremoto, dice que hubo las puertas abiertas, dice que hubo salvación, porque la alabanza extraordinaria hace que la atmósfera adversa se pueda cambiar, hace que el enemigo tenga que huir. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba estamos alabando a Dios, estamos glorificando a Dios. Esa alabanza que dice alabar a Dios cuando las cosas vayan bien, qué bueno es, pero alabar a Dios cuando en la vida vienen los problemas, eso es cosa buena. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción podemos alabarle, y esa alabanza es extraordinaria. El enemigo se irrita, los ángeles se gozan. Aún con nuestra alabanza
y el cielo se llena de nuestra adoración. Eso ocurre cuando nosotros estamos en la aflicción. Eso ocurre cuando somos probados, cuando estamos resistiendo, cuando podemos resistir al enemigo estando sometidos a Dios. Porque es la palabra de Dios que nos dice alabar a Dios en todo tiempo. Amén. Dice Isaías capítulo 38, 20. Jehová me salvará, por tanto cantaremos a nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. En el día de la victoria cantaremos, en el día de la adversidad cantaremos, en el día de la victoria cantamos cánticos ordinarios, espontáneos, pero en el día de la adversidad, en el cansancio, levantamos nuestras manos, hacemos un sacrificio de alabanza, y el sacrificio es un sacrificio hermoso, un sacrificio de primogénito, un sacrificio que llena el corazón de Dios, porque damos a Dios lo mejor en medio de la adversidad. Cuando nosotros pasamos por las pruebas, nos sometemos a Dios y resistimos la tentación, el diablo huirá, pero también vamos a ser promovidos. Es que el examen nos hace pasar de grado, es que la prueba nos hace ser promovidos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña, y dice el apóstol Pablo, que cuando Santiago decía, cuando aquella prueba pase, van a recibir la corona de la vida. Van a recibir, porque nuestro Dios es un Dios que cuando nosotros hacemos la lucha a través de la fe, Él es galardonador. Dios da galardón, Dios da premio, y da galardón y premio a los que se esfuerzan, a los que creen. Es bien difícil, y también algo que es muy mal para un padre que pueda darle galardón a sus hijos cuando no se esfuerzan, cuando no es ejemplo, cuando puede estar una vida en desobediencia. Sin embargo, el padre comienza a darle medalla, a darle mérito cuando no lo merece. Lo que está haciendo es que está destruyendo la vida de ese joven. Cuando debe exhortarle a la obediencia, al respeto, al éxito, al esfuerzo, para que pueda ganarse, para que pueda también merecer lo que va a recibir de bendición por parte del Padre. Y es Dios que da galardón en el esfuerzo. Dios da galardón cuando nosotros en medio de la prueba podemos que estar firmes. Amén. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que Él está ahí, pero aún más que también Él va a dar galardón a aquel que le busca. No solamente le vamos a buscar porque le amamos, sino también creyendo que Él va a responder nuestras peticiones, que Él nos va a ayudar en la tentación, que Él nos va a ayudar en la prueba, que Él va a ser el socorro oportuno en el día de la prueba. Y Dios va a extender su bendición después que nosotros estamos firmes. Amén. Hay promesa de bendición para aquellos que pueden pasar la prueba. Hay promesa de bendición para aquellos que pueden esforzarse, aún que pueden luchar la buena batalla de la fe, estar firmes. Hay promesas de bendición para aquellos que habiendo pasado la prueba están firmes. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. Los días de hoy son días de temores. El futuro está en las manos de Dios, pero es incierto para el hombre, para los políticos e inclusive para los gobernantes. Nosotros vemos que los días se convierten en días peligrosos de padecimiento en la moral, la ecología, aún la pandemia, los sufrimientos en los hogares. Pero sin embargo hay una promesa de restauración, hay una promesa de bendición que Dios la tiene para aquellos que le aman y pueden conocer su promesa. Por lo tanto, no vamos a temer por las cosas que vamos a padecer. Le decía el apóstol a la iglesia: no teman en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice la palabra: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Hoy Dios nos está llamando a poder soportar la tentación. Hoy Dios nos está llamando a poder resistir al enemigo sometidos a Dios. Y en medio de todos esos tiempos, nuestro dominio propio crecerá. Habrá una alabanza también, una alabanza extraordinaria, que el cielo se llenará de gloria, que los ángeles de Dios se gozarán y el mismo Dios recibirá nuestra alabanza en medio de la prueba. Pero inclusive vamos a ser premiados, vamos a ser promovidos. ¿Por qué? Porque su promesa va a estar. El enemigo se levantará y vendrá como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Hoy Dios te está diciendo, la prueba nos corona. Estar firme, constante, creyendo en el Señor, esperando en el Señor, que sus promesas son fieles y verdaderas. Y en medio de ella le vamos a honrar. Dios te bendiga, es mi deseo. Recuerda, si estás siendo probado, si es fuerte la tentación, ten por seguro que hay corona para recibir. Ten por seguro que hay galardón. Más fuerte sea la lucha, vendrá la bendición de Dios para recompensarnos en nuestra firmeza y también en nuestro servicio a Él en medio de la prueba. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Oro por ti con fortaleza. Oramos para que Dios nos ayude en los días y continuemos cerrando el año 2022 y con una gran expectativa para el año 2023. Y en esta década diferente vamos a ver la mano de Dios. Padre, le damos gracias en esta noche por este tiempo hermoso. Gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que están conectados, a aquellos que se van a conectar. Padre, háblanos, ministranos, fortalécenos para que en la prueba, en la aflicción, estemos sometidos a ti, estemos sujetos a ti. Y entonces resistiremos al enemigo y huirá. Y tú nos premiarás. Vamos a crecer en el dominio propio, en una alabanza extraordinaria y vamos a ser promovidos porque hemos sido, Señor, hombres y mujeres firmes y recibiremos galardón después de la prueba. Bendice a tu pueblo y te damos gracias. De esa manera te esperamos, Señor. En el nombre de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga.